y usaría todos los outfits que se le ocurrieron hasta ese momento, para todas las posibilidades que les pueda venir a la cabeza. ¿Sí? Todo a la vez. No toda la vez, por eso es de que se clonó. Hay varios, entonces hay uno con un estilo, hay otro con otro color, hay otro con este, hay otro con otro. Todas las posibilidades porque no le dije nada. Y todos van a la boda. Y cuando llegan a la puerta ya se dan cuenta, ah no, pues esto es un sitio campestre, estamos con modo de ranchero. ¿Quién es el ranchero? Entonces yo soy el ranchero, ya, tú vas, nosotros nos vamos. Y va el ranchero. ¿Qué es eso? Es selección clonal. Los linfocitos técnicamente no tienen idea de con qué patógenos se van a encontrar, pero al mismo tiempo, como sus receptores se basan en aminoácidos que encajan con otros aminoácidos, parece como que tuvieran que ser videntes y poder reconocer estructuralmente esos antígenos que les presenta la célula de antígenos. ¿Cómo lo hace? Genera toda una población de clones y cada clon tiene un receptor ligeramente diferente. ¿Cómo logró que sea ligeramente diferente? Por mutación genética. Ahí es donde entra el splicing alternativo. De esa manera, de entre todos los linfocitos que tienen diferentes receptores, uno le tendrá que hacer el patógeno y ese uno es el que se activa y se va a expandir. La teoría radica en el que el linfocito ya tiene ese receptor al azar ordenado para que lo reconozca. Lo que vamos a hacer con un vestido, ¿sí? Ese es el concepto de expansión clonal. A ver, ¿dónde no se A ver, acá. Ya. La inmunidad adaptativa permite generar memoria celular, correcto. Lo que hace que la segunda exposición a un antígeno tenga una respuesta más lenta. Es muy No, es violenta, rápida y malvada, ¿sí? Oye. Falso. Pero leve. Inmunidad celular, CD4, la B también, es una célula. Células dendríticas también. ¿Quién no es una célula? El sistema de inmunológico. Cuidado. ¿Por qué les digo de que si bien el linfocito B forma parte del proceso de la inmunidad humoral, no es inmunidad humoral? Porque el linfocito es una célula presentadora de antígeno. Es una célula. ¿Ok? Cuidado. El linfocito no es... muy pocas células van a tener una función única en el sistema inmune. No podemos investigar las cosas. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Ah, no, esta ya les volvió a tocar acá. Ah, ya. Más o menos le estamos bien. Vamos a seguir. Lo que vamos a hacer es de que para el siguiente pasito voy a incluir solo 2 preguntitas de este pasito. Eso se llama aprendizaje por repetición. No, es repetición y espaciación. Claro. ¿Dónde nos quedamos? ¿Más pasito? Sí. ¿Hicimos esta de acá? Sí. ¿Con las funciones del macrófago? ¿Cuál es la diferencia entre un macrófago de tipo 1 y un macrófago de tipo 2? La exposición. Estimula la reparación. Es el 2. Uno proinflamatorio, 2 antiinflamatorio, reparación. Muy bien. Va a volver. Eso va a volver. ¿Cuáles son las citocinas proinflamatorias más conocidas? Alfa. Ahí está. Muy bien. Ok, perfecto. ¿Cuáles son 2 citoquinas antiinflamatorias canónicas? Muy bien, interleuquina 4-3. Van a tener que aprendérselas. Voy a avisar. Muy bien, entonces nos quedamos en los mastocitos, ¿no?
Entonces estos se pasan rápido, o sea, mastocitos, basófilos son muy similares. ¿Cuál es la única diferencia entre los dos? Que uno es de tejidos y el otro es de sangre. Tanto los mastocitos como los basófilos no es que existan en grandes cantidades dentro de las células. Y normalmente se les relaciona, ¿por qué? Porque no solo estructuralmente son células con gránulos que liberan para que éstas puedan destruir a patógenos, y estos gránulos son altamente basófilos y por lo tanto pintan de un color muy oscuro en hematocilimnerosina o en colorante de Wright. Parecidos. También es por el hecho de que son dependientes de inmunoglobulina E, es decir, de que normalmente sus receptores reconocen a la inmunoglobulina E cuando ésta trae o atrae patógenos para que puedan eliminarlos. ¿Para qué sirve la inmunoglobulina E? Parásitos y alergias. Conclusión: los mastocitos y los basófilos actúan contra parásitos y a veces reaccionan en casos de alergias. Ahora, ¿qué tipo de parásitos? Normalmente vamos a encontrar ciertos tipos, que son los enmitos. ¿Por qué? Porque existe otra célula especializada en parásitos que son los eosinófilos. ¿Sí? La gran diferencia con los eosinófilos es que sus gránulos son acidófilos, no basófilos. Y normalmente los eosinófilos, cuando liberan sus gránulos, es como si liberaran gas mostaza. No solamente destruyen al patógeno, destruyen todo alrededor. ¿Sí? Es por eso que también están asociados más a un proceso alérgico. Entonces, como he dicho, los mastocitos se localizan normalmente en tejidos, especialmente en piel, epitelios mucosos, vasos, nervios, suelen ser células de apoyo, células de vigilancia. ¿Sí? Por eso se les denomina como centinelas tisulares. Y dentro de sus gránulos tenemos algo muy interesante, que van a ser moléculas de histamina. Histamina, inflamación. ¿Sí? Muy bien. Luego tenemos, como hemos dicho, los eosinófilos, cuyo origen está en la médula ósea y tienen una maduración estimulada por el factor estimulante de colonias GM, interleuquina 3 e interleuquina 5, y normalmente van a dañar a parásitos, pero también pueden dañar al tejido del hospedador. Y en este caso son células que naturalmente van a estar asociadas a la inmunidad innata, por eso es de que dentro de sus receptores para la actividad patogénica están los receptores tipo TOR, los TRL, los receptores de interleuquina 5 y finalmente los receptores de, vamos a llamarle por ahora, los factores de anticuerpos, que tienen un nombre específico, pero eso está más adelante, estamos en segunda fase. Entonces, esos factores, receptores FC tienen un nombre específico, pero hoy por hoy los llamaremos los factores de los anticuerpos. ¿Por qué? Porque reconocen, los receptores reconocen anticuerpos. ¿Qué anticuerpos reconocen en el caso de los eosinófilos? Inmunoglobulina A, que normalmente se encuentra en mucosas, inmunoglobulina G, que es reconocida, que es la específica que se encuentra en la inmunidad o se produce posterior a la activación de la inmunidad adaptativa. Normalmente los eosinófilos van a actuar también contra el mitos y van a participar en inflamaciones, especialmente en alergia crónica. Y luego entramos a las famosas fabulosas células dendríticas. ¿Por qué les digo famosas fabulosas? Ustedes han visto esta serie, curiosamente es una serie de anime, esta serie de anime Cells at Work. No, de las que se pierden, es muy buena. Explica muy bien los términos biológicos. Ahí me presentan a las células dendríticas como una niña dulce con un vestido blanco, como una guadaña gigante, que cuando aparece todos los patógenos mueren. La célula dendrítica tiene 1000 funciones. Es la conocida como profesional presentadora de antígenos. Y profesional es un buen nombre. Las células dendríticas no solamente son las que se encargan de activar a los linfocitos, especialmente los linfocitos T de forma directa, los linfocitos B de forma indirecta. Estas células dendríticas llevan patógenos hacia los órganos linfáticos secundarios. Es decir, que aparte de eso funcionan como patrulla. Y aparte de eso, exacerban la respuesta activadora de los linfocitos. Es decir, que una vez que han activado, siguen activando o exacerban la activación. No solo eso, participan en la maduración de los linfocitos. Y encima de todo eso, cumplen sus actividades innatas de fagocitar a los microbios en la inmunidad innata. Entonces, son células todoterreno, son las terrenictas del sistema inmune. En este caso, las células dendríticas
Por lo tanto, como hemos dicho, son centinelas del sistema inmunitario, se van a encontrar tanto en circulación como en tejido, más en tejido que en circulación, van a servir como apoyo en diferentes funciones, detectan microbios, activan la respuesta innata, producen moléculas proinflamatorias, pero también capturan y transforman antígenos para poder activar a linfocitos T vírgenes e iniciar la respuesta adaptativa. En este caso se les denomina células dendríticas debido a que tienen proyecciones largas, más largas que las de un macrófago, por lo que parecen dendritas, por eso se conocen como células dendríticas. Y suelen estar localizadas en tejidos, como tejidos periféricos y tejidos inmunitarios importantes, como son los epitelios, órganos linfáticos y parénquima de otros órganos. Aquí viene algo interesante. ¿Cuál es el CD determinante de los macrófagos o monocitos? CD11B, B grande. CD11B. ¿Cuál es el determinante de las células dendríticas? CD11C. Sí, esto tiene que aprender porque hay una diferencia entre uno y otro. ¿Okay? Si bien los macrófagos cumplen funciones muy similares a las células dendríticas son como que el manager y el macrófago es el assistant manager. Eso significa de que si bien ellos también pueden presentar antígenos, la especializada y más específica es la célula dendrítica. Por ciertas cosas que ya posee, que veremos más adelante. Se supone que iba a ser esta clase, va a terminar siendo la siguiente, que es el MSH, el complejo mayor de histocompatibilidad, SM. Entonces, curiosamente las células dendríticas, y creo que justamente me hicieron preguntas respecto a la clase pasada, es que existen subpoblaciones de células dendríticas, en donde tendremos las células dendríticas clásicas, o también llamadas las CDC, las células plasmocitoides, las células derivadas de monocitos y las células de Langerhans. Entonces vamos a verlas ahora. Las células dendríticas clásicas son aquellas activadas por un patógeno. Sí, son las que normalmente se encuentran en mayor concentración en tejidos. ¿Y por qué se van a separar en CD1 o CD2? Porque van a asociarse a funciones específicas. Por ejemplo, la CD2 sigue siendo CD11C, por si acaso. La CD2 va a activar a los linfocitos T helper o TCD4. ¿Por qué es importante considerar los T helper TCD4? Porque los T helper indirectamente, mejor dicho, los T helper ayudan a activar o sobreactivar o finalmente, ¿cómo se dice esto? Priming. El priming de los linfocitos B. O sea, de forma indirecta activan a los linfocitos B, las células dendríticas, a través de la CD4. ¿Sí? Entonces, esa es una vía adaptativa. Y también es una fuente de citoquinas proinflamatorias. Mientras que la CD1 van a concentrarse en la respuesta llamada respuesta inflamatoria TH1 o la respuesta citotóxica, en donde van a activar a los linfocitos CD8. A diferencia de los linfocitos CD4 que cumplen funciones de apoyo, los CD8 se encargan de matar células. Se encargan de matar células que tienen patógenos intracelulares. Ese es su propósito. ¿Sí? Son snipers, no se van a mover de ese propósito. Entonces, en este caso, estas son las células que van a motivar, por lo tanto, la parte efectora más importante de la inmunidad. Luego tenemos a las células dendríticas plasmocitoides. Nombre curioso, plasmocitoides, de plasma. Son células dendríticas que se encuentran circulando en sangre. No hay una gran cantidad. Su propósito es atrapar patógenos, normalmente víricos, que se hayan pasado o que hayan llegado de chiripa de sangre y llevarlos al ganglio linfático, a la linfa, al sistema. Es decir, el que se encarga de que nadie se escape de desaparecer. Algo curioso también, como hemos dicho, las células dendríticas no solo se encargan de la inmunidad adaptativa de destruir patógenos, se encargan de activar otro tipo de células. Por lo tanto, son capaces de desadherirse del tejido y poder viajar a través del torrente sanguíneo para alcanzar órganos linfáticos secundarios, en donde van a cumplir funciones de presentación de antígenos. ¿Sí? Entonces, las células plasmocitoides hacen eso exactamente, viajan grandes distancias para llegar hasta los ganglios linfáticos. Luego tenemos otras que son las células de Langerhans. Estas son las que se encuentran en piel. No suelen moverse justamente porque están en piel, pero van a ser células de apoyo para lo que es barrera directamente interna.
Y finalmente las células derivadas de monocitos, que no son muchas, que son, normalmente aparecen cuando ya hay un proceso inflamatorio, incluso un proceso adaptativo, y se teoriza que son aquellas que exacerban la respuesta inmune, ¿no? O sea que necesitamos más, así que transformamos monocitos en células dendríticas. ¿Por qué son tan especiales, particulares o raras? Porque técnicamente hablando, el progenitor celular de las células dendríticas no es el mismo que del monocito. Las células dendríticas tienen su progenitor especial, pero estos monocitos, en vez de evolucionar a macrófagos, se convierten en células dendríticas, dadas las circunstancias, dadas las necesidades. Y al fin, paso a los linfocitos, he hablado de ellos hasta el cansancio. La manera más fácil de clasificarlos son linfocitos T, linfocitos B, pero hay subpoblaciones de cada uno. En el caso de linfocitos B tenemos tres subpoblaciones conocidas, que son los linfocitos B foliculares, los linfocitos B de la zona marginal y los linfocitos B1. Entonces, los linfocitos B canónicos, por así decirlo, los más populares, los más conocidos en mayor cantidad, los que producen los anticuerpos, los que se transforman en células plasmáticas y van hacia la médula ósea a producir anticuerpos, son los linfocitos B foliculares. ¿Foliculares viene de dónde? Del folículo. ¿De qué folículo? Del folículo linfático. ¿De dónde? Del nódulo linfático. Sí, eso me acuerdo otra vez, ¿eh? Pensemos en las placas de Peyer. Nódulo linfático. Normalmente son pequeños. Hay un proceso inflamatorio, se vuelven gigantescas, se vuelven tan grandes y bonitas histológicamente que podemos ver el centro germinativo, que podemos ver la corona, etcétera, etcétera. ¿Qué son esos? Son linfocitos, especialmente linfocitos B en el centro germinativo, que han sido activados y que se están dividiendo en esa zona. Son los linfocitos foliculares, ¿sí? Son los más conocidos. Ahora, dentro de los factores, dentro de los clases de diferenciación que tienen los linfocitos B, CD19 es un factor universal, global, para linfocitos B. Para linfocitos en general a secas es CD45, para linfocitos B es CD19. En este caso vamos a encontrar también CD23 y el MCH24, ¿no? Bien. Luego viene los linfocitos B de la zona marginal. Ahora, esta zona marginal, específicamente de algunos órganos linfoides, esta zona marginal de cambio o intercambio, vamos a tener estos linfocitos, bueno, esto lo vamos a ver en activación de linfocitos B, que es segunda fase, pero estos linfocitos lo que hacen es, en pocas palabras, dar una patadita de activación hasta que los foliculares puedan actuar. Entonces, los foliculares, que son altamente especializados, su única función es generar anticuerpos, o sea, células de memoria, se toman un ratito para ser tan específicos como puedan ser. Hay procesos de selección, hay procesos de activación y reactivación y especificación que hacen que se queden un rato dentro del folículo. Y mientras se quedan ahí, ¿qué hacemos todos los demás? Necesitamos anticuerpos. Dice acá estoy yo, el linfocito B de la zona marginal, no se mueve mucho, no requiere mucha activación, no va a hacer inmunoglobulina G, que es el propósito del linfocito folicular, pero sí va a producir inmunoglobulina M. Entonces, la inmunoglobulina M es una inmunoglobulina que técnicamente no es tan específica como la inmunoglobulina G, que se produce con mayor facilidad y se produce prácticamente casi de forma estándar para poder ayudar a los procesos inmunológicos mientras se alcanza la producción de anticuerpos. Entonces es una inmunoglobulina de superficie con especificidades limitadas frente a un grupo limitado de moléculas, pero es una respuesta intermedia o es una respuesta media hasta el momento en el que mis foliculares estén listos para el ataque, ¿no? Como pueden apreciar, normalmente no hay muchos de estos, ¿ok? Casi no hay, porque son solamente específicos en ciertos tejidos. Y los tejidos en donde aparecen más es en el vaso, porque esa famosa zona marginal se refiere a una zona marginal entre pulpa roja y pulpa blanca, ¿ok? Bien. Y finalmente tenemos los linfocitos B1. Los linfocitos B1 van a ser aquellos que casi han metido en su CV y están cumpliendo funciones de células de inmunidad innata. Es decir,
estos linfocitos se quedan en mucosas. Nada tiene que hacer con los demás. Normalmente va a haber una producción de anticuerpos, sí, pero también va a ser IgM. Va a ser, por lo tanto, una especificidad limitada. Se va a comportar, por lo tanto, a un grupo restringido de moléculas. Va a ser una protección temporal en mucosas, es decir, primera barrera de protección. Por lo tanto, estamos tocando inmunidad final. Normalmente son autorrepuestas y solamente están en mucosas y un poquito en tejidos si es que están trasladándose a alguna parte para colonizar. En otros tejidos, difícilmente, no tienen nada que hacer con la activación de la inmunidad adaptativa. Por eso es de que los mencionan, porque metieron en su cerebro. Ok. Vamos a pasar ahora a los linfocitos T, que también tienen subgrupos. Por si acaso acá no estoy tocando ningún natural killer. Linfocitos T. Tenemos los clásicos, que son el CD4 y el CD8. El CD4 también se denomina cooperadores, en el libro en español. T-helper para el resto del mundo. Normalmente se dice T-helper, no cooperadores. Suena raro. Demora mucho. Y como les he dicho que es su función, activar a los linfocitos B para que puedan producir anticuerpos. También podemos tener activación de macrófagos para la parte de la inmunidad celular y estimulación de la inflamación. Entonces habíamos dicho que los linfocitos TCD4, a diferencia de los CD8, tienen varias funciones. Una de ellas es ser el chismoso de la inmunidad adaptativa. ¿Qué significa? Una vez que lo activan a él, va a pasar el chisme de que hay un patógeno a cual célula que lo pueda reconocer. Y eso puede ser los linfocitos, macrófagos, otro tipo de células. Aparte de producir citoquinas proinflamatorias. Entonces, también, ¿no? La cosa es expandir, por eso es que se llama el helper, el que ayuda, que no está en la batalla, pero está alrededor, ¿no? Acá tenemos algunos marcadores importantes, por ejemplo, MCH de tipo 2, y también vamos a tener CD3+, que es un marcador exclusivo de linfocitos T y que nos permite ser detectados, CD3. Entonces, digamos de que queremos hacer una sistemetría de flujo, un tema que vamos a ver después, en el que quiero separar linfocitos B de linfocitos T. Separaría los linfocitos B por su CD, ¿qué? Bien, 19. Y a los linfocitos T por su CD, 3. ¿qué 11? 3, ya. Muy bien. Entonces, adicionalmente a eso, otro perfil que podemos encontrar es CD4+, CD8-. Luego tenemos a los linfocitos TCD8, que son los citotóxicos, que como hemos dicho son los snipers. Normalmente están asociados a una función, que es la muerte de células infectadas por microbios intracelulares. No van a atacar a microbios directos, para eso están las células dendríticas, los macrófagos y el resto de fagocitos. Ellos son como esos policías de migraciones que miran tu pasaporte, te miran sospechoso y te arrestan. Es decir, no van a preguntarse si es patógeno o no, van a preguntarse si es célula infectada o no. Y por sus señales la destruyen. Que pague la semana. Por favor. Ahorita que estoy en caso de micro. El caso de micro. No he leído nada. Esto es un tablet. 27, 9, o dentro que no debería tener. ¿Hay algo que debería saber? Claro. Esto también funciona para algunas células tumorales, siempre y cuando la célula tumoral no escape de la inmunidad. Normalmente van a ser del MCH de tipo 1 y van a ser CD4 menos CD8, igual, CD3. Luego tenemos ahora sí otros tipos, ¿no? Vamos a empezar con los T reguladores o los famosos T-reg. Ya habíamos dicho hace un rato, ¿cuáles son los macrófagos antiinflamatorios? El 2.
M2. Uno es pro. M2. Solamente acuérdense del macrófago M2 que diga vamos a calmar. ¿Sí? Vamos a calmarnos. Los linfocitos T reguladores hacen exactamente lo mismo. Vamos a calmar. ¿Sí? ¿Qué significa? Los linfocitos T reguladores mandan señales a los linfocitos T y B posterior a la inflamación para que le digan al señor gracias por sus servicios, proceda a su automolición. Y el linfocito B y el linfocito T activan la apoptosis y muere, porque ya no se necesita esa cantidad de células. Entonces, conclusión, los T reguladores suprimen o activan respuestas inmunitarias suprimen la función de otros linfocitos T. Por lo tanto, hay mantenimiento de la tolerancia. No solamente hacen que se mueran, también son los que están a cada rato vigilando, decir, ¿te bloqueaste? No me he bloqueado, yo estoy bien. Ok. ¿Te bloqueaste? No, estoy bien. ¿Qué sucede? Los linfocitos T citotóxicos, imagínenselos como una persona con un rifle de asalto, con ganas de destruir cosas. ¿Ok? Pero hay cosas que no debe destruir, que es lo propio. Si los linfocitos T reguladores se encuentran por ahí un citotóxico, quiere destruir algo propio, lo destruyen el primero, tiene que comportarse, no puede hacer sus desmadres en la célula. Entonces, en este caso, normalmente va a tener la actividad antiinflamatoria, antiexpansiva. Va a ser CD3+, va a ser CD4+, y aquí vienen dos marcadores clásicos de T-reg, CD25+ y FOXP3+. Hay otros fenotipos, pero no vamos a hablar de eso. Con eso basta. Luego tenemos al fin a los natural killers. Los natural killers van a comportarse, van a ser como los linfocitos B1, van a meter su CB y van a estar están trabajando en actividades tanto innatas como adaptativas. Normalmente estos van a tener una actividad citotóxica igual. Los mecanismos de activación y regulación del natural killer son diferentes a los de los linfocitos TCD8, cuidado, pero sus funciones son básicamente la misma: eliminar células que tienen patógenos y más. Luego tenemos a los linfocitos T gamma delta, que son cooperadores citotóxicos de la inmunidad innata, y los linfocitos T asociados a mucosas, que también, como los B1, van a estar únicamente en mucosas y van a estar más asociados a actividades citotóxicas en intestino. Entonces, un poquito que enfocándonos en inmunidad innata. Como podemos apreciar, bueno, como se puede apreciar en la tabla que está en el otro lado, estos linfocitos últimos, los gamma delta, los natural killer y los demás, no están en los ganglios linfáticos, que es donde normalmente los linfocitos de maduros vírgenes están. No están en el vaso tampoco. Van a ser periféricos. Incluso hay unos como los de gamma delta que no están en sangre. Van a ser periféricos, ¿sí? Son especializados. A diferencia de otros linfocitos que sí se encuentran en buena concentración, tanto en órganos linfoides secundarios como en sangre. Bien, ahora sí pasamos al caso. Este casito de leucemia linfoblástica aguda, solamente para identificar qué sucede cuando tenemos problemas con los linfocitos. En sí, el caso se presenta como tal como un niño de 6 años que estaba previamente sano y que entró en una consulta por fatiga, fiebre recurrente, moretones fáciles, adenopatías cervicales. El laboratorio demostró anemia y trombocitopenia. ¿Qué es trombocitopenia? Disminución de Ya, muy bien. Leucocitosis. aumento. Leucocitosis. Y linfoblastos en sangre periférica. Como podemos apreciar, estos linfocitos tienen cara de monocito, tan feos, grandes, porque no son linfocitos, son linfoblastos. Entonces ni siquiera deberían estar afuera, deberían estar en la médula ósea, son precursores de los linfocitos. Técnicamente hablando, ni siquiera tendrían que estar en sangre, porque los precursores de los linfocitos están en médula ósea, y si son linfocitos inmaduros tendrían que estar en el timo para el caso de los linfocitos T, o tendrían que haber seguido los linfáticos para los linfocitos B saliendo de médula ósea ya buenos, o sea, ya completos. Entonces, no deberían estar aquí, definitivamente.
El diagnóstico presuntivo es una leucemia linfoblástica aguda. ¿Por qué? ¿Qué sucede con la leucemia linfoblástica? Tenemos un proceso cancerígeno definitivamente en donde los linfocitos se reproducen en mayor cantidad, pero no pasan por los procesos de selección y maduración que deberían pasar los linfocitos. Por lo tanto, tenemos en sangre linfoblastos inmaduros de forma descontrolada. El hecho de que sea un tipo cancerígeno, sabemos de que vamos a tener una producción excesiva de células. Pero la médula ósea no es un espacio infinito, es un espacio finito. Mientras ellas se reproducen, quitan espacio y nutrientes al resto de las células de origen hematopoyético que surgen en la médula ósea. Y aquí se complica la historia. ¿Qué células surgen en la médula ósea? Eritrocitos. Todo. Eritrocitos. Anemia. Plaquetas. Trombocitopenia. Otro tipo de granulocitos y células de la inmunidad innata. Fatiga, fiebre, moretones fáciles. Infecciones recurrentes. Curiosamente, estamos haciendo lo que se conoce como una inmunodeficiencia secundaria. Es decir, estos linfocitos no me ayudan de nada y tampoco me dejan tener las células que sí me ayudarían. Por lo tanto, a pesar de que tiene tantos linfocitos, es una persona inmunológicamente comprometida. ¿Sí? No solo eso, ¿se acuerdan que les dije linfocito T con rifle de asalto queriendo destruir todo? Ahorita no tiene nada que lo detenga. Normalmente puede desencadenar también en procesos funcionales autoinmunes, que las cosas se empeoran mucho más. ¿Sí? Hay un fallo en la inmunidad adaptativa, un mayor riesgo de infecciones también. Muy bien, ¿está? Ese es un ejemplo clarito de la importancia de los linfocitos. Y al fin pasamos a los tejidos linfóides. Esto está rápido porque ya hemos hablado de los tejidos linfoides hasta el cansancio sin querer. Primero, médula ósea, sitio de origen de todas las células hematopoyéticas, incluyendo a los leucocitos en general. Vamos a tener entonces una célula troncal, que es la célula HSC, que es la célula madre hematopoyética, la cual tiene la capacidad de ser autorrenovable, es decir, de que a medida que se divide, su población se mantiene. Esto se logra a través de ciertos componentes como SEKIT, que es una molécula de superficie, una molécula de señal para que pueda recomponerse. Y luego existen los factores, conocidos como factores estimulantes de colonias, que ya los han visto, que van a permitir la diferenciación en los diferentes estirpes mieloides y linfoides que dan producto a los leucocitos. Normalmente vamos a tener que en una primera etapa algunas células de la inmunidad se van a desarrollar en el saco vitelino, mesénquimo paróptico o hígado fetal antes de ser médula ósea. Es decir, médula ósea adultos, hígado fetal, bueno, pues fetos, embriones, ¿no? Y eso hace la gran diferencia entre que tengamos algunas células como células dendríticas especializadas o macrófagos especializados en tejidos, residentes en tejidos, o linfocitos de tipo B1 o linfocitos T en MALT, que están ahí, que a veces se han dado cuenta que no han sido originados en la médula ósea, pero es que se han creado desde el momento de la embriogénesis y por lo tanto han salido de otro grupo de tejidos que simplemente se han quedado ahí en la organización. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos. Hemos dicho de que SEKIT normalmente es para la reconstitución de las HSC, que son principales por las células conocidas todas. En el caso del CSFGM suelen ser granulocitos y monocitos, ahí está su nombre, granulocito macrófago. El factor estimulante de colonias M es para monocitos, en consecuencia macrófagos, especialmente los macrófagos de monocitos activados. Luego tenemos al GCSF, que es para granulocitos en general. Y como hemos dicho, el FLT3, que es exclusivo ¿para qué? Para células dendríticas clásicas, plasmocitoides, a excepción de las células dendríticas derivadas de monocitos. ¿Sí? Hasta acá alguna pregunta. Yo no me voy a decir si hay alguna pregunta.
Más chiquito. Teatro. ¿Más funcional o menos funcional? Menos funcional. ¿Y a todo esto cuál es la función del timo? Es maduración de los linfocitos T. Muy bien, la maduración de los linfocitos T. Entonces, acá entramos en una bifurcación en la manera en la que los linfocitos B y los linfocitos T maduran. Los linfocitos B maduran casi completamente en la médula ósea, pero siguen siendo linfocitos B vírgenes, no activados, que van al vaso para esperar ser activados y realmente madurar. En cambio, los linfocitos T van relativamente inmaduros hacia el timo, relativamente porque estructuralmente están maduros, o sea, son células formadas, pero son inmaduras en el sentido de que no se les ha hecho un respectivo filtrado. ¿Filtrado de qué tipo? Tolerancia a lo que. Entonces, en el caso del timo, piensen en el timo como un juego de calamar, en donde entran todos los linfocitos T y a través de diferentes pruebas de selección positiva o negativa, solamente quedarán aquellos linfocitos capaces de no reconocer a lo propio o no reaccionar a lo propio. ¿Quién se encarga de eso? Otra vez regresó, las células dendríticas. Es decir, a medida de que atraviesa el timo, especialmente en zonas de corteza y médula, los linfocitos T se les es presentado de forma, puedes decir simulacro, diferentes antígenos traídos por células dendríticas y otras células de apoyo. Y si los linfocitos T resulta que reconocieron un antígeno propio y se activaron con él, destruyen ese linfocito. Si no, pasan por otra prueba, y por otra prueba, y por otra prueba, y por otra prueba, hasta que al final quedan. Quedan y van a dónde? A los órganos linfoides secundarios. ¿Sí? Se graduaron de la universidad. Entonces, en este caso, como hemos dicho, normalmente vamos a tener que el espacio del timo va a ser como un espacio de juegos, en donde la corteza va a ser abundante en linfocitos T inmaduros, mientras que la médula va a tener menos linfocitos, pero van a existir células filtradoras de antígeno, que son las que están encargadas de la selección, como pueden ser macrófagos, células dendríticas y células de apoyo como los corpúsculos de Hasse. ¿Sí? Entonces, en este caso también tenemos células epiteliales de sostén que van a producir interleuquina 7 y también ayudan a presentar antígenos propios para permitir la tolerancia y eliminar a los linfocitos autorreactivos. Pregunta interesante, porque si evoluciona a partir de la pubertad el timo, se vuelve un tejido grasoso, ya no tenemos nada de esto, ¿cómo maduramos linfocitos? ¿Qué es el detalle? Ya no tenemos tanto de salida de linfocitos T con la edad. ¿Qué significa? Que nuestra médula ósea poco a poco se retira de producir linfocitos nuevos y se apoya en linfocitos T de memoria. Los linfocitos T de memoria son aquellos que han quedado después de cada una de las batallas ganadas. Mientras más batallas gana un cuerpo, más linfocitos T de memoria tiene. Y cuando vuelve a ocurrir esta enfermedad, entonces los linfocitos simplemente se expanden. Funcionan como si estuviéramos activando linfocitos nuevos, pero simplemente son linfocitos de memoria que siempre quedan. Obviamente, lo conveniente es de que esto viene con la edad. Tenemos más oportunidades de enfermarnos y por tanto más oportunidades de generar defensas. Sin embargo, eso no quita que eventualmente con la edad el sistema inmunológico solo dependa de estos tipos celulares y tengamos igual una inmunodependencia. Eso significa de que tiene mucho sentido por qué los niños y las personas adultas mayores, ancianas, son inmunológicamente, no le podría decir comprometido, ni tampoco débil, susceptible. En el caso de los niños es porque recién están desarrollando su sistema inmunológico, solamente tienen la inmunidad adaptativa y recién están empezando a enfermarse y a ganar esas batallas. Por lo tanto, su sistema inmunológico se está adaptando. Y en el caso de los adultos, si el sistema es sobrecargado, sobrellevado, no hay un proceso de regeneración tan fuerte como la juventud y por lo tanto van a ser susceptibles a enfermedades. ¿Sí? Entonces es uno con otro, ¿no?
Sistema linfático. Bueno, el verdadero actor de todo este camino. ¿Por qué estamos hablando de que las células inmunológicas, si bien están en sangre, no están en 100% en sangre? Porque tienen otras rutas de transporte. En este caso, el sistema linfático. El sistema linfático es un sistema casi paralelo a la sangre debido a que se produce la filtración de algo llamado linfa, ¿sí? Que la linfa se diferencia porque en este caso va a hacer un cambio en lo que son líquidos extracelulares o celulares de sostén, especialmente en concepto de sangre. Y a través de la linfa vamos a trasladar células, moléculas y patógenos de diferentes tejidos y de diferentes órganos. La linfa normalmente se filtra, se purifica, se vuelve a colocar. Cuando tenemos una herida, no solo sale sangre, sale linfa, ¿no? Entonces, en ese sentido, la linfa es importante. Normalmente, entonces, la linfa va a ser no solamente la red directa del sistema inmune, también va a tener nódulos y puntos que son todos los centinelas, todas las comisarías grandes y pequeñas del cuerpo, porque vamos a tener que los ganglios linfáticos repartidos en diferentes partes, ¿no? Ganglios cervicales, axilares, el sistema del kilo, ganglios paraórticos, diferentes zonas que se alejan, o mejor dicho, que tratan de alcanzar la mayor cantidad del cuerpo para una respuesta inmunológica rápida. ¿Por qué? Como hemos mencionado, las células, especialmente las células dendríticas, capturan antígenos y los trasladan a estos órganos, estos ganglios, a través del sistema linfático. ¿Por qué no tocar sangre? Lógico, no es posible que cada vez que nos infectemos vamos a hacer una sepsis. Lo último que debemos tocar es sangre, ¿sí? Lo primero que debemos evitar es de que los patógenos lleguen a sangre, y el cuerpo lo sabe, y por eso va a trabajar más con el sistema linfático. Y en realidad el sistema linfático lo más importante son los ganglios linfáticos, uno de los órganos secundarios en donde se produce la mayor actividad de activación de linfocitos, tanto los linfocitos T como los linfocitos B. Los ganglios linfáticos básicamente son una especie de habichuela, igual va a tener, es una habichuela encapsulada, la cual se va a partir en una, bueno, en realidad son varias zonas, pero podemos decir zona cortical, zona medular. Existe una zona intermedia entre la cortical y medular, y vamos a ver un proceso muy similar a lo que encontramos en el timo. En el timo les había dicho de que en la corteza hay más linfocitos. A medida de que se van seleccionando y eliminando, van alcanzando la médula. En el ganglio linfático sucede algo similar, pero ya no va a ser selección, va a ser activación. Como pueden apreciar, normalmente tenemos en el ganglio, en la parte de la corteza, nódulos linfáticos o folículos linfáticos. Otra vez, zonas del linfocito B. Ya sabemos que están los linfocitos foliculares, que se van a empezar a producir, y cuando se activan, el folículo crece y ellos viajan de aquí. Si ya son correctamente activados, pueden salir por este medio, pueden salir ya sea por arteria, vena o vaso linfático eferente hacia la médula ósea para producir anticuerpos. Y si no son ellos, también tenemos este espacio medular que es la zona linfocitos T, en donde también son activados y también van a salir por el vaso linfático eferente. Normalmente estos de aquí afuera son los vasos linfáticos aferentes, por donde vienen ya sea antígenos solubles, realmente pequeños, antígenos grandes solitos, que a veces se pasan, células dendríticas plasmocitoides con antígenos que quisieron escaparse a la sangre, entre otros, para que puedan ser transportados y tratados en este espacio. Lo que hace esto es de que incluso si hay microbios en la periferia, si hay patógenos en la periferia, eventualmente llegarán aquí y se amplificará la función. Es por eso también de que normalmente, ya digamos, ¿alguien le ha dado recientemente una gripe tan fuerte, pero tan fuerte que se les ha inflamado las axilas? No, pero por estrés. Ok, ¿qué más? ¿Nunca se han fijado? Me fui La siguiente- a médico pensando que era cáncer. No es cáncer. ¿Alguna vez dense cuenta que se ha agarrado una infección así brutal de la patada? ¿Qué es lo primero que les fastidia? Las amígdalas. Acá.
Duele, son los ganglios linfáticos. Están inflamados trabajando a 200% para protegerlos. O sea, literalmente se me duele. Obvio que les están incrementando de células que está siendo activada, ¿no? Entonces, naturalmente, donde ese está inflamado, lo toca acá, porque quiere saber, ¿hay? ¿No hay? Hay una inflamación, ¿no? Si ves eso, también son las amígdalas, que se ponen grandotototas, ¿verdad? Igual, son los folículos linfáticos que están creciendo, ¿no? El de acá sí me ha pasado, son unos pelotitos. Aquí vamos a encontrar algo interesante también, ¿no? La zona de los centros germinales, una zona oscura que es proliferación, selección y diferenciación. Tenemos unas células que son de sostén del mismo tejido, que van a ser células fibroblasticas, ya sea que ayuden a la migración de los linfocitos, atraigan linfocitos, porque hay que atraer, atraigan otras células o también los hagan salir de los ganglios linfáticos. Entonces, como hemos dicho, tenemos corteza, donde están los folículos con linfocitos B, paracorteza con los linfocitos T, especialmente CD4+, es un espacio marginal entre ambos, médula con senos o con células plasmáticas, macrófagos y otros linfocitos. El vaso. El vaso es un órgano que nos ayuda a eliminar glóbulos rojos viejos, pero que también va a tener centros germinativos linfáticos. Por eso es de que se considera pulpa blanca, pulpa roja. La pulpa roja es donde justamente están todos los eritrocitos que van a filtrarse en los vivos de los muertos o de los viejos, y la pulpa blanca que tranquilamente son centros germinales, siguen siendo folículos linfáticos. Normalmente es un órgano ampliamente vascularizado, como hemos dicho, al eliminar restos celulares, también va a eliminar partículas ozonizadas, es decir, todos aquellos que vienen con complemento y demás. Por lo tanto, en primer lugar tiene que haber macrófagos que se deshagan de estas células y tiene que haber células inmunológicas para esos detalles. Es por eso que en la pulpa roja hay sinusoides vasculares con macrófagos, que ellos se lo comen todo lo demás. Y en el caso de la pulpa blanca tenemos unas linfoides donde van a estar los linfocitos T, que son las zonas periarteriolares o PALS, tenemos a los linfocitos B y tenemos la famosa ya conocida zona marginal, donde están los linfocitos B de la zona marginal, que son muy pocos y que normalmente van a producir una globulina M como un stand-in hasta que los linfocitos B foliculares estén activados y como células plasmáticas productores de anticuerpos. Ya acabó. Me pasé. ¿Qué es esto? Y estamos en integración, ya paciencia, llegamos. Y por último, tenemos el sistema inmunitario de mucosas y piel, en donde vamos a tener las barreras epiteliales, que naturalmente en mucosas van a existir células inmunológicas. Ya hemos visto que hay varias células especializadas de tejidos, como son células dendríticas, macrófagos, algunos que otros linfocitos, como los B1, algunos que otros linfocitos T, como los gamma delta, o como los reguladores, y que por lo tanto van a estar en ciertos sistemas. Y hay sistemas de mucosas, conocido como el MAL y el GAL. El MAL es el tejido linfoide asociado a mucosas en general, que puede estar digestivo, bronquial, y el GAL es el tejido linfoide asociado a intestino, o GAT, ya no me acuerdo todavía, GAT Associated Lymphoid Tissue. ¿Por qué el GAT es diferente? Porque nuestro intestino tiene el detalle de que tiene una microbiota. Tenemos bacterias que sí son nuestras amigas. Y por lo tanto, aquí tenemos mecanismos de tolerancia muy específicos y delicados para que no nos consumamos estos microorganismos. Muy bien, la integración nos va a quedar para que la lean ustedes por sus manos. Se acabó. La siguiente semana pasamos a las diapositivas que tocaban esta semana. Es probable que haga un video para que lo pongamos.